Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, toca que hacer el análisis de la derrota de Club Deportivo FAS en el juego de ida de la ronda preliminar de la Liga de CONCACAF 3-1 ante el Forge FC. Partido que se jugó en el Estadio Cuscatlán, pero que hay que matizar que por cuestiones de bioseguridad en Canadá no se pudo llevar en territorio norteamericano y por eso el juego de ida se ha realizado en el Estadio Cuscatlán. La vuelta será el próximo martes en el mismo escenario. Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para que podamos abrir el debate futbolístico siempre y cuando sea de la manera más respetuosa posible. Dicho eso, comencemos con el análisis y al igual que lo hicimos con el tanque fronterizo de Once Deportivo, lo vamos a analizar por partes y un poquito sacar conclusiones acerca del encuentro. La primera parte, lo que quiero enfatizar como primer punto es la presión inicial del Club Deportivo FAS, que creo que le hizo bastante bien al conjunto tigrillo. Los primeros 15 minutos de Club Deportivo FAS me parece que son de una intensidad bastante aceptable, en la que los 4 jugadores ofensivos del conjunto tigrillo supieron presionar muy bien la salida de los canadienses, que solo encontraban con Johnson una pequeña abertura para poder progresar, pero que realmente les estaba costando bastante. En esos minutos Club Deportivo FAS obliga a muchas imprecisiones del cuadro canadiense, y aunque tampoco el conjunto santaneco estaba especialmente fino a la hora de conectar pases en los últimos 3 cuartos de cancha, de campo rival por supuesto, pero estaba generando ya algo, ¿no? Que era evitar que el conjunto rival pudiese tener pues las transiciones ofensivas que tanto le encantaban y que ya habíamos visto contra Municipal Limeño. Es verdad que había pasado un año respecto a ese partido contra el conjunto santarroceño, pero que son características que más o menos definían el estilo de juego del Forge FC desde ya bastante tiempo, ¿no? Entonces esa presión inicial de Club Deportivo FAS funciona, le roba la pelota. Portillo y Erivan Flores hacen una buena labor en esos primeros 15 minutos, pero luego llegan los ajustes con los que empieza a mejorar el conjunto del Forge FC y que crea 20 minutos cíclicos. Con cíclicos me refiero a diferentes funciones o acciones dentro del campo de juego que se fueron repitiendo a medida que avanzaban esos minutos. Probablemente del 15 al 35, si no estoy equivocado, son esos 20 minutos cíclicos. ¿Qué pasa en esos 20 minutos? Bueno, que el Forge FC ajusta en salida, ¿no? Estaba saliendo con 3 centrales más el mediocentro. Entonces lo que empieza a hacer es que un jugador de banda siempre retrocedía a su posición para que a él fuese el primer pase, mientras Johnson, que era el mediocampista, se desmarcaba por el centro y ahí empezaba a recibir con más libertad cuando le jugaba a la espalda de Wilma Torres. En ese momento, cuando Wilma quería retroceder, ya Johnson había dado otro pase en una zona donde había quedado el espacio y ahí empezó a generar mucha mejor salida el conjunto del Forge FC, a posicionarse en el campo rival o en campo de Club Deportivo FAS y empezar a generar profundidad, empezar a generar centros, avisos que terminaron desembocando con el gol. Con el gol, pasito para atrás y empiezo a jugar al contragolpe. Le cedió mucho terreno al conjunto de Club Deportivo FAS y claro, FAS, que tiene un equipo que sabe manejarse en corto y que sabe avanzar correctamente cuando los espacios le favorecen, empezaron entonces a ser ellos quienes mandaban los centros laterales al área del Forge FC y cayó el empate. Después de eso, lo mismo, volvió a hacer lo mismo el Forge FC, volvieron a adelantar líneas, volvieron a mejorar en salida de balón y volvieron a posicionarse en campo tigrillo. Meten el gol y otra vez lo mismo. Entonces en ese periodo de 20 minutos fue el hecho de protagonismo, cederlo para el Forge FC en un partido que en esos 20 minutos fue muy cambiante en cuanto a dominador. Pero los últimos 10 minutos del encuentro, el ajuste que hace el técnico de los canadienses es agrupar gente atrás. El hecho es que la marca del Forge FC estaba siendo muy poco intensa después de que se había ido, después de las 2 veces que se fue adelante en el marcador, y eso realmente no le estaba ayudando a poder dominar el partido, porque si bien es cierto, nunca dejaron de generar peligro en el contragolpe, pero atrás mostraron que son un equipo realmente con una fragilidad defensiva muy importante,
y que a poco que los estuviesen presionando y generando múltiples llegadas, ellos ya iban retrocediendo, iban cometiendo errores, eran propensos a cometer errores. Así que entonces, ¿cómo podemos ajustar eso? Según el técnico canadiense, y lo que yo pude observar es que entonces vamos a retroceder un poco más y agrupar más gente dentro del área, ¿no? Si ellos están encontrando espacios, les vamos a colocar un muro de contención prácticamente desde la frontal de nuestra propia área hacia atrás, donde ellos o meten centros a lo loco o van a tener que disparar de larga distancia como recurso alternativo, pero no van a entrar, no van a generar llegadas como la que por ejemplo tiene Ibsen Castro en el primer tiempo, si no mal me equivoco, llegando desde segunda línea y rematando a bocajarro. No van a tener una llegada como el empate de Érivan Flores, donde hay un desorden en la zona defensiva y el centro de José Portillo se cuela hacia la portería. Eso ya no lo permitieron, controlaron los últimos 10 minutos de partido y FAS ya no fue capaz de crear peligro. Vámonos al segundo tiempo, ¿no? Y aquí evidentemente hay que mencionar el gol de vestidor, que si no mal recuerdo llega al minuto 48, donde el Forge FC ya echa tierra de por medio, y esto les sirve para poder controlar el partido muchísimo mejor. Creo que en esos primeros minutos era un poco previsible que Club Deportivo FAS iba a tratar de buscar, sobre todo con mucha más intensidad, con mucho más convencimiento y con los ajustes que Jorge El Zarco Rodríguez pudo haber hecho durante el entretiempo, el empate, ¿no? Pero el Forge FC, el conjunto canadiense, fue bastante listo, porque en ese momento donde FAS se iba a impulsar, le salió quizás el tiro por la culata al conjunto tigrillo, que no se esperaba que los canadienses fueran a presionar arriba, fuesen a provocar el error y que encontrasen el tercer gol en un momento bastante complicado, ¿no? Porque es un baldazo de agua fría, prácticamente te bota los planes que tenías para el segundo tiempo y te condiciona la eliminatoria a tener que reaccionar sobre lo que ya habías planteado para ingresar luego a la segunda mitad. Ese gol de vestidor pesó a mi juicio bastante para que luego el posterior desarrollo del partido fuese casi que totalmente controlado por los canadienses. La pesadilla por la banda derecha, por la banda de Ibsen Castro, sobre todo, donde hubo mucho mayor auge de ataque en la segunda parte. El Forge FC cada vez que quiso pudo contragolpear, pudo hacer daño a velocidad, ya sea con el lateral o con el extremo de turno. Le estaban haciendo muchísimo daño a Ibsen Castro, que no tuvo colaboración defensiva. O sea, no quiero tampoco decir que Ibsen ha estado bien en el partido, creo que ha estado superadísimo como muchos en el encuentro, pero también hay momentos donde Ibsen tenía que concentrarse en la marca de dos futbolistas y él quedaba prácticamente vendido para esas jugadas. Ese pasillo por derecha que estaba ofreciendo Club Deportivo FAS lo aprovechó constantemente el Forge FC, con centros muy venenosos que obligaron incluso a Kevin Caravantes a tener que intervenir. Y finalmente FAS se apagó. Y quiero aclarar, esto no es ninguna referencia a lo que ocurrió con el alumbrado del Estadio Cuscatlán, no, simplemente es una forma de representar que me parece que los últimos minutos del cuadro de FAS fueron más orgullo que fútbol realmente, o sea, más intentar arañar un resultado mejor por nosotros, pero no con, quizás sí con convicción, pero no futbolísticamente hablando, con cuestiones técnicas que le ayudaran al equipo. Me parece que en los últimos minutos trataron de encontrar grietas en ese sólido muro que había fortalecido el conjunto del Forge FC, pero les costaba demasiado. Es verdad que los canadienses dejaron de atacar muy probablemente en los últimos 15-17 minutos del partido, pero también tratando de gestionar esfuerzos, porque la tarea ya la tenían hecha, por lo menos en este primer encuentro, y aseguraban que es Club Deportivo FAS el que tendría y el que va a tener que buscar el partido en el próximo encuentro, justamente en la vuelta al próximo martes. Así que creo que esos minutos son bastante intrascendentes, que le sobran al partido de cierta manera, porque Club Deportivo FAS no logra ofrecer una cara mejor, una cara de resistencia, y más que todo, pues trataron, como digo, de tratar de pegar por orgullo y no futbolísticamente hablando. Aunque sea difícil, voy a mencionar los nombres del partido que creo que destacaron más en Club Deportivo FAS. Ya digo, es complicado porque la imagen general del equipo fue bastante pobre y dejó muy poco que ofrecer ante el Forge FC, sobre todo en la segunda parte. En la primera, más o menos, sí que podemos encontrar algunos rendimientos favorables, que son los que vamos a mencionar. Quizás el único que estuvo constante en todo el partido, y ya digo, me parece que tampoco es que tenga tanta responsabilidad en los goles Kevin Caravantes, porque incluso tapó una más en el segundo tiempo, corta hasta 3 centros muy peligrosos que era casi seguro que le iban a portería, o sea que los pudieron haber encajado el conjunto
canadiense, y Kevin, si bien no tuvo un super partido, pero sí cumple para que el marcador no sea más abultado de lo que ya parece. Wilmar Torres, en el caso del 21 del Club Deportivo FAS, sobre todo destaco el primer tiempo, donde sí creo que la movilidad, sobre todo por delante de línea de balón y cuando ya tenía efectivo el esférico en sus botas, terminó siendo bastante importante. Le generó a Club Deportivo FAS muchas ventajas en esa primera parte, ofreciendo que sobre todo Ibsen Castro pudiese subir con derecha con mucha mayor proyección y claridad, porque sabías que ibas a recibir el último pase efectivo, y tratando de arriesgar con pases profundos. Luego se fue apagando Wilmar Torres, como la mayoría del equipo, pero sí esos primeros 45 minutos me parece que sí que pueden destacarse de la camiseta 21 tigrilla. Y finalmente Rudy Clavel. Es complicado destacar un defensa cuando ha sido tan superado en esa parcela, pero yo creo que si no es por los cruces oportunos de Rudy Clavel, el marcador también se pudo haber ido a más. Hay un par, si no me equivoco, es uno en el primer tiempo y uno en el segundo, donde Rudy Clavel era Rudy Clavel contra el último futbolista, contra el futbolista más adelantado del Forge FC, que si él no lo cortaba era un mano a mano claro contra Kevin Caravantes. Así que por lo menos el nuevo futbolista de Club Deportivo FAS ha logrado apagar el fuego en ciertos momentos para que luego Kevin no tuviese problemas, o por lo menos no tuviese que intervenir. ¿Qué conclusiones quedan a partir de este partido? ¿O cuáles me quedan a mí? El primero, que el encuentro se jugó a dos ritmos diferentes. Lo estaba comentando por Twitter. A mí me gusta mucho hacer esa primera observación en esta red social para luego yo ir generando unas conclusiones un poquito más extensas en YouTube. Y mencionaba que cada vez que el equipo canadiense pudo correr. Sobre todo empezó en el primer tiempo con el ajuste en salida de balón, que le ayudó a superar la primera línea de presión del Club Deportivo FAS y a encontrarle las espaldas a Erivan Flores y a José el Clavito Portillo. Cada vez que pudieron superar bajo ese primer pase de Johnson, los canadienses corrían. Estando en campo rival siempre le imprimían otro tipo de velocidad, siempre iban a correr, a jugar a poquitos pases, a mucha aceleración y a finalizar las jugadas, y eso era algo que le costaba mucho a Club Deportivo FAS. Había momentos en el que el cuadro tigrillo, al no poder manejar este tipo de jugadas, tenía que acumular hasta 2 o 3 hombres en una misma zona del campo para poder quitarle el balón al que en ese momento trataba de correr. Eso ya te exponía a otras zonas del campo que los canadienses pudieron ir aprovechando y encontrándole las costuras a FAS de esa manera para poder ir haciéndole goles. Y en el segundo tiempo, aunque de forma diferente, es más de lo mismo. Supo correr el conjunto canadiense, aunque esta vez ya a través de envíos largos, donde Club Deportivo FAS tenía la defensa muy adelantada, el equipo bastante separado, y por eso empezó a generar por las bandas. Club Deportivo FAS, cuando tenía la pelota, no es que era más conservador, pero quizás un poco más apegado a lo que es en este momento el ritmo del fútbol salvadoreño. Trataba de controlar, de acumular pases, de jugar a ras de piso, que no está mal, pero que no sabía imponer sus ventajas a través de su fútbol. La segunda conclusión que me queda es que habrá que buscar o provocar grietas en esa defensa. A lo mejor me esté equivocando y el Forge FC salga los primeros minutos como lo hizo en el segundo tiempo, tratando de presionar a FAS y darle a entender de que va a buscar un gol desde los primeros instantes. Pero sí que me parece que en el tono general del partido que vamos a ver es un conjunto canadiense que se va a encerrar atrás con bastantes efectivos, con las dos primeras líneas de contención, los defensas y los mediocampistas, para que Club Deportivo FAS llegue a una zona con pocos huecos. ¿Qué habrá que hacer ahí? Pues o hay que tener un regateador que desestabilice ese sistema a través de ir dejando jugadores por el camino y que otros tengan que reponer esa posición, o hay que tener a futbolistas muy preparados para dar pases entre líneas, aun cuando sean demasiado reducidas, entre líneas y en huecos que muy pocos pueden ver. A lo mejor ahí puede servir la figura de Brian Landaverde, que sí que tiene una visión de juego muy interesante para hacer este tipo de pases. Espero más de Kevin Reyes también para poder efectuar esto. Kevin tiene una buena visión de juego, pero también es un regateador y creo que esto le puede sumar al equipo. Fue muy superado por Grant durante todo el partido, el lateral derecho del Forge FC, que la verdad es que físicamente lo superó, y salvo una vez Kevin no le hizo daño en todo el partido. O aquí también puede aparecer la figura de Javier Bolaños. Yo entiendo que son futbolistas jóvenes, pero también de esto se forma el carácter. Son regateadores puros, el equipo los necesita y es el momento en el que deben de aparecer. Pero lo que sí es cierto, como
como digo, que deben aparecer un poquito más de individualidades de FAS, que si bien el juego colectivo es importante, muchas veces estos pequeños detalles de un tan solo jugador pueden condicionar todo el partido. Y finalmente, que no está decidido el encuentro, no está decidida la serie entre Force FC y Club Deportivo FAS. ¿Y por qué digo que no está decidida? No porque FAS haya demostrado con argumentos futbolísticos, por lo menos no en este primer partido, que tiene para poder ganarle y darle la vuelta al marcador. Sí tiene una buena plantilla, me parece que a nivel de fútbol salvadoreño es un muy buen equipo, que tiene una de las plantillas más fuertes del fútbol salvadoreño, y por lo tanto ahí podemos deducir que tiene calidad para hacer un mejor encuentro de lo que ha planteado en este juego de ida. Pero también lo digo por ese gol de visitante que al final puede pesar. El fútbol, hay que recordar que no es solo de cuestiones futbolísticas, valga la redundancia, sino también de estados de ánimo. Muchas veces es psicológico, muchas veces es emocional. Si tú encuentras un gol, hablo de FAS, en los primeros minutos del partido de vuelta, ya el Force FC tiene que manejarse psicológicamente diferente, y eso te puede abrir oportunidades. El marcador, si bien es cierto, me parece bastante contundente a favor del conjunto canadiense, pero no es imposible de remontar. Tienes otro partido que se va a jugar acá en El Salvador, se vuelve a jugar en el Estadio Cuscatlán, seguramente ya con aficionados, porque entiendo que el Club Deportivo FAS sí que permitirá que pueda ingresar el público, y el factor del número 12, del jugador número 12, que aunque no está en cancha también influye, puede ayudar. Será un partido con diferentes condiciones en el que ya tienes un gol que, aunque sea mínima esperanza, pero existe, marcado como visitante, y que te puede dar el aval para pensar que la remontada es posible, es factible y se puede dar. Ojalá, por el bien del fútbol salvadoreño y por supuesto del Club Deportivo FAS, que puedan remontar los tigrillos y avancen hacia la siguiente fase, aunque ya lo digo, así de buenas a primeras, y como dijo el Zarco Rodríguez, han quedado en deuda, y esto ya es personal, parece difícil que vayan a remontar, pero ojalá que así se dé. Este es el análisis que quería hacer del partido entre Force FC y Club Deportivo FAS. Si algo se me ha quedado, ya saben que su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like, compartir para que más gente venga a ver nuestro contenido. Y si todo va bien, pronto nos veremos con más videos por acá en Fútbol 11. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.